tardes a todos los asistentes al webinar sobre presentología. Mi nombre es Santiago Pérez Castillo, encantado de estar con vosotros esta tarde aquí en España y probablemente sea mucho más temprano en otros países. Ha sido un placer entrar en contacto con vosotros. La verdad es que esta es probablemente una formación que no va a dejar indiferente a nadie. Y sobre todo, pues me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre, como ya he dicho, es Santiago Pérez Castillo, y mi profesión es la de trabajar para gestionar cambios. Mi profesión es la del Interim Manager y me dedico a gestionar cambios tanto en las personas como en las organizaciones. Sí, la verdad es que gestionar cambios nunca ha sido un tema fácil ni sencillo. Es una profesión que requiere muchísimo, como podréis todos esperar, de hablar, de convencer, de algunas veces cambiar los puntos de vista e influir sobre todo en las opiniones de la gente, porque a la hora de la verdad, todos, como vais a ver a lo largo de las próximas diapositivas y durante la próxima webinar, tenemos en algún momento dado que o bien vender nuestros productos, o bien vender nuestros servicios, o bien vender una idea, pero sobre todo lo que estamos, nos guste o no constantemente, es vendiéndonos a nosotros mismos, vendiendo nuestra forma de ser, vendiendo nuestra forma de actuar y sobre todo vendiendo nuestras opiniones, que es a la fin y a la postre algo que es personal e intransferible. Pues repito, bienvenidos a este webinar y si os parece bien, vamos a comenzar ahora mismo. En algún momento dado, todos hemos tenido que presentar. Y presentar, como decíamos antes, productos, servicios, ideas, nuestra opinión, nuestra persona. Y lo que a la hora de la verdad mucha gente no tiene claro es qué es presentar en sí. Y de hecho, en muchas ocasiones, cuando yo asisto a ponencias o asisto a conferencias o asisto a distintos cursos de formación, la mayoría de la gente lo que me encuentro es que para ellos presentar es básicamente informar. Se trata normalmente, como digo yo, de bustos parlantes que se suelen sentar detrás de una mesa, sentados en una silla, parapetados literalmente detrás de una barrera y que a la hora de la verdad lo único que están haciendo es: estos son mis conocimientos, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo me he informado, esto es lo que yo sé, y de forma unidireccional lo que están es ni más ni menos que emitiéndolo. Y yo, la verdad es que cuando escucho a estas personas, que normalmente suelen ser personas que pierden la atención de su audiencia a los 10 minutos de comenzar, y empieza la gente en el aforo a mirar su email, a mirar su WhatsApp, a mirar si alguien les está llamando o comentando cualquier otra cosa, eso es un síntoma. Y eso es un síntoma de que cuando la comunicación es solamente de mí para el resto, a la gente no le gusta. Es decir, presentar no es solamente informar, va mucho más allá. Para mí, presentar, en el sentido más amplio, es realizar un proceso de transformación. Y un proceso de transformación en el cual, como iréis viendo luego, hay que tener muy claro quién es la estrella. Porque cuando transformamos, estamos realmente cogiendo a una persona, a un grupo de personas o a un colectivo que está prestándonos su atención y la estamos llevando de un nivel de conocimiento con el que ha entrado en la sala a un nivel de conocimiento elevado, mayor, superior, con el que tiene o con el que esperamos que abandone la sala. Y esto la verdad es que es un reto fantástico y un reto que para los que nos encanta transformar a las personas, gestionar cambios en las personas, pues la verdad es que esto de presentar es, yo pienso con diferencia, la mejor y la mayor de las herramientas con las que podemos contar. Dicho esto, lo que yo he llegado a la conclusión después de muchos años, de muchas experiencias, pues bueno, dicen que los grandes oradores y los grandes presentadores empiezan a ser buenos a partir de 10.000 horas de vuelo. 10.000 horas de vuelo, como todos sabemos, es muchísimo tiempo. ¿Cuánto podemos llevar cada uno? Pues hombre, si contáramos las que hemos estado realmente delante de un proyector o con una pantalla a nuestras espaldas hablando, pues igual no son tantas. Pero si realmente sumáramos, como decíamos antes, las horas que yo he dedicado a presentar ideas, a convencer a personas, a conseguirle mostrarles distintos puntos de vista, pues la verdad es que ahí seguramente todos estaríamos bastante más cerca de las 10.000 horas de lo que pensamos. Por eso yo siempre digo que a presentar entendido como una transformación, a presentar, a transformar, se puede aprender. Y se puede aprender
siempre y cuando perdamos lo que yo llamo el miedo escénico, ¿no? Es decir, el mayor de los miedos que la gente tiene cuando le propones hablar en público es que les da un miedo, un pavor, un terror, porque dice, ¿y si lo hago mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo sé? ¿Y si me sale? La verdad es que eso son posibilidades. Pero cuando estamos pensando en esa línea, lo que estamos ni más ni menos es que atrayendo situaciones que lo que van a hacer es que te salga mal y que no te lo sepas y que te equivoques. Con lo cual, lo primero que tendríamos que ver y tendríamos que ser conscientes es que para presentar en público que tendríamos que tener claro quién es el protagonista, quién es la estrella. Y entonces, a todos que en algún momento dado hemos sentido miedo a la hora de presentar delante de un público, la buena noticia es que hoy la estrella no eres tú. Y cuando eso lo tenemos claro, es decir, que no vamos de divos, que no vamos de impecables, que no vamos de perfectos, cuando tenemos claro de que tu papel allí no es el de ser la estrella, la verdad es que la situación cambia de la noche a la mañana. ¿Cómo ocurre eso? Pues muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que las personas que asisten a nuestra presentación no saben más normalmente de lo que vosotros sabéis sobre el tema que vais a hablar. Entonces, tenemos primero que concienciarnos que nosotros somos los que más sabemos de lo que vamos a contar. Y si lo digo de una manera o lo digo de otra, si me dejo algo o añado algo más, nadie más que yo va a saber qué es lo que yo iba a contar. Y eso nos tiene que favorecer y nos tiene que quitar un montón de presión a la hora de salir delante de un auditorio. Pero no solo eso, sino que si fuéramos capaces de cambiar ese foco que tradicionalmente lo queremos poner única y exclusivamente sobre nosotros, ese foco de estrella de Hollywood, ese foco de soy el mejor y aquí me voy a lucir, se van a enterar todos lo que yo sé. Si cambiamos esa orientación y el foco no lo ponemos sobre nosotros, sino que lo trasladamos a nuestro público, lo trasladamos a nuestro auditorio, la verdad es que la presentación cambia de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque entonces nuestro papel no es el de ser estrella. Nuestro papel cambia a ser el facilitador, la persona que va a conseguir esa transformación y la persona que va a ayudar a todo el auditorio, a todos vosotros, a que entre en una situación y deje esa sala, deje esa ponencia, deje esa formación en un nivel mucho más elevado. Con lo cual tu papel, como decíamos, es el de ayudar. Y cuando alguien me ayuda, yo disculpo si comete un error. Yo disculpo si se equivoca. Yo disculpo incluso si comete algún fallo, por muy tonto y grande que sea. A la hora de la verdad, esa persona está poniendo lo mejor de sí y me está ayudando a crecer. Con lo cual, mi postura desde el auditorio es adelante, te disculpo lo que haga falta. ¿Qué ocurre? Que todo y con ello que nos disculpen muchas cosas no tiene que evitar que nosotros como profesionales de lo nuestro olvidemos que hay 5 aspectos a tener en cuenta en cualquier presentación. 5 aspectos que yo siempre cuando me toca dar una presentación, y he dado bastantes ya hasta la fecha, siempre tengo en cuenta. 5 aspectos que empezando por el primero, lo primero que tenemos que decidir es si hay o no hay ponente en la presentación. Y diremos, bueno, siempre ha de haber un ponente. No, no siempre. Por ejemplo, ahora hay un ponente, como es mi caso, pero que estamos haciendo una comunicación vía un canal online. Hay otros, lógicamente, que son presentaciones en vivo y en directo, en lo que tienes una pantalla, tienes un auditorio sentado o de pie, y tú directamente lo que haces es la presentación en vivo y en directo. Pero a veces, esta presentación se puede hacer enlatada en un fichero, en un programa, en un webinar, se puede mandar en un fichero en PowerPoint, digamos, cerrado, o en una grabación de vídeo. Es decir, no siempre el ponente ha de estar presente en la presentación. Y eso cambia completamente la forma de orientar cómo vamos a estructurar y cómo vamos a desarrollar la presentación. En segundo lugar, hay que tener claro cuál es el propósito que tiene la presentación. Y como veíamos antes, si recordáis, el propósito de la presentación no es simplemente informar, no es solamente yo soy la estrella de Hollywood y vengo a lucirme y os vais a enterar de la cantidad de cosas que sé. El propósito de la presentación es muy distinta. Puede ser la de formar a mi auditorio, puede ser la de informarlos simplemente, o puede ser la de persuadirlos para que tomen, hagan o realicen
una cierta acción, lo que se llama en inglés un call to action, una llamada a la acción. Lo que hay que tener en claro, muy claro, es que sea cual sea tu propósito en la presentación, tanto si quieres formar, informar o persuadir, siempre, repito, siempre ponle mucha emoción. Ponle mucha emoción porque es la clave de que esa presentación llegue a tu auditorio. La parte de la emoción es algo que al fin y a la postre va a perdurar y que mucho más allá de los momentos en el que están presentes contigo, les va a llegar y lo van a recordar. Tercer punto. A mí me gusta siempre tantear cuál va a ser mi audiencia. Estamos hablando de cuál va a ser el tamaño de tu auditorio, cuáles son los datos demográficos, van a ser jóvenes, van a ser mayores, van a ser mujeres, van a ser hombres de unas ciertas características, de un cierto conocimiento, los conocimientos previos con los que asisten a esa conferencia o esa presentación, ya que no es lo mismo hablar a gente que no domina el tema o a gente que está muy ducha y metida en el tema. Y luego, no olvidemos el último de ellos, ¿cuál es la motivación? ¿Están allí porque quieren aprender? ¿Están allí porque les han recomendado que vayan para asistir a algo que les va a llamar la atención? ¿O están allí simplemente porque alguien, un superior suyo, les ha obligado a ir y a ellos esto no les importa mucho o más bien nada? Pues bien, son una serie de puntos clásicos que vale la pena tener en cuenta cuando vamos a enfocar la presentación a nuestra audiencia, pero a mí sobre todo lo que me gusta es preparar lo que llamo yo el holograma de nuestra audiencia, que es una serie de 7 preguntas en las cuales caracterizo exactamente cuál es el perfil medio de la gente que voy a tener en mi audiencia y que a la hora de la verdad me permite estructurar muchísimo mejor cómo voy a acercarme a ellos, cómo voy a captar su atención, cómo voy a mantenerla y sobre todo cómo voy a hacerlos vibrar con esas emociones que, como hemos dicho antes, son las que van a hacer que luego mi mensaje perdure en el tiempo. Preguntas que empiezan con un cómo son, hay que conocer por qué han venido a ti, sobre todo qué es lo que les preocupa, cuáles son sus puntos de dolor. Intenta reflexionar cómo puedes solucionar tú esos problemas, esas preocupaciones con las que acuden a ti. También tienes que tener claro qué es lo que deseas que hagan. Y bueno, es decir, la gente cuando le propones cosas en muchas ocasiones se van a resistir. Con lo cual, plantéate al final cuál es la mejor manera de llegar a ellos, de captar su atención, de mantenerla y de emocionarlos. Es decir, cuando tengas claro este holograma, la verdad es que ese público que en principio podía parecer agresivo y en contra nuestro, se vuelve literalmente nuestro mejor amigo, ya que conocemos qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y sobre todo cuáles son los problemas que le interesaría resolver y cómo vamos a llegar y hacérselos ver de una manera muy sencilla. El cuarto punto, pues no menos importante, hay que saber ceñirse al tiempo. Es decir, no es lo mismo preparar una presentación para un seminario o una conferencia de unos 30 minutos que para la exposición de un proyecto, para un curso o taller, para una jornada, para un seminario o para cualquier formato que igual dura incluso varios días. Entonces, la duración es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo porque hay culturas que esto lo penalizan mucho. Y es más, si te han dado 7 minutos, no tienes 8. A los 7 minutos incluso te cortan la emisión de tu micrófono. Por último, ¿cuáles son los objetivos? Es decir, tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos de tu presentación, pero tienes que tener claros los objetivos en 3 niveles. Un primer nivel que son tus objetivos, qué quieres que haga la gente con la transformación que vas a obrar sobre ellos, pero también tienes que tener claro cuáles son sus objetivos a la hora de venir aquí. Pregúntaselo. Es decir, en muchas ocasiones tenemos la posibilidad de interrogar y de preguntar a nuestro auditorio, oye, ¿qué te gustaría conseguir por el tiempo que me vas a dedicar? Y luego, no dejemos, digamos, pasar la posibilidad de que hay mucha gente que viene como intermediario, que luego con la información, con los conocimientos, con la experiencia, va a tener que recurrir a una tercera persona, que a veces es un superior, o es un proveedor, o es un cliente, para coger el mensaje que tú les has transmitido y van a tener que convencerlos. Con lo cual, una de las cosas que trabajamos muy bien en presentología es lo que llamamos el discurso de su victoria. Y digo su victoria porque aquí el que gana no tienes que ser tú, sino que tienes que prepararle una historia, una argumentación, un discurso para que con la información que tú les has transmitido, luego puedan ir y convencer a su vez a esa tercera persona.
que muchas veces es la que a ti te interesa llegar a convencer. Pues bueno, esos son básicamente lo que serían los 5 puntos importantes en una presentación, pero a mí siempre me gusta hablar de una presentación como de 2 partes, como de 2 medias naranjas. Una media naranja que tiene que ver lógicamente con el contenido, que es ni más ni menos lo que sabemos y lo que les vamos a presentar, pero no menos importante, y lo que he aprendido a lo largo de muchos años, es que si no cuidas el contexto, el contenido puede ser brillante, pero la retención de la gente es muy, muy, muy baja, con lo cual no estamos consiguiendo nuestro objetivo. Cuando hablamos de contenido, yo siempre pongo un ejemplo y digo, si os preguntara cuántos de vosotros recuerda cómo se hace una raíz cuadrada, todos me diríais, bueno, yo lo hice hace ya algunos años, yo sé que era aquello de multiplicar un número por sí mismo y ver cómo... Es decir, el caso es que el que más y el que menos, y yo que vengo de una carrera de ciencias, la verdad es que le dedicamos bastante tiempo, bastantes meses y hasta años a hacer raíces cuadradas. Y el caso es que al cabo de los años ya se me ha olvidado. O sea que por contenidos, recordemos cuántos contenidos nos han dado en el colegio, en la universidad o luego en los posgrados. Muchísimos. Pero a la hora de la verdad, los contenidos en muchas ocasiones, en muchos de los casos, se terminan olvidando y diluyendo en el tiempo. Y si os hiciera otra pregunta, ¿cuántos de vosotros recordáis el primero de vuestros besos? Yo creo que diríamos todos, es decir, y el que no recuerde su primer beso, la verdad es que debería de ir buscando un primer beso mucho más emocionante. La diferencia entre la raíz cuadrada y el beso es que el beso es emoción en estado puro. Y lo recordamos, fijaros, que no duró ni meses, ni años como duró la raíz cuadrada, duró instantes. Pero yo creo que son esos instantes que marcan la vida de todos nosotros. Entonces, ahí es donde está la diferencia. La emoción hace que el conocimiento perdure. Y eso es de lo que estamos hablando. Si tú le sabes crear a tu auditorio un contexto adecuado, el contenido, si además es bueno, brillante y está bien preparado, lo van a retener de un modo mucho más exitoso. Con lo cual, las presentaciones, las formaciones y los eventos que organizamos nosotros desde IEM Valencia no solamente cuidan el contenido, sino cuidan el contexto. Es decir, el cómo, el contexto, para nosotros es tan importante como el qué, el contenido, lo que aprendes. Y por eso prestamos una especial atención en transformar el evento en un foro donde te vas a llevar una serie de experiencias y una serie de emociones que van a anclar a lo largo del tiempo todos los contenidos que te vamos a transmitir. ¿Qué ocurre? Que fijaros cómo el contexto bien aprovechado facilita el aprendizaje. Esto es un estudio que hizo Edgar Dale a lo largo de varios estudios y encuestas, en la que llegó a la conclusión de que algo que leíamos solamente a las 2 semanas lo reteníamos un 15%. Si en cambio nos lo contaba alguien, llegábamos a retener un 20% a las 2 semanas. Si además veíamos dibujos, hasta un 30%. Y si veíamos películas, demos, vídeos, ejemplos, podíamos llegar a retener hasta todo un fantástico 50%. ¿Qué ocurre? Que si queríamos superar esta fase, que es una fase de retención pasiva, y nos íbamos a activar mediante experiencias, mediante emociones, mediante realmente situaciones en las que provocábamos el debate, la conversación, ya empezábamos a retener hasta un 70%. Y si queríamos llegar a un fantástico 90%, lo que buscábamos es la experiencia, la emoción, la simulación, la representación, el realizar cosas y llevártelo puesto. Y eso ni más ni menos que es lo que hacemos en presentología. Te llevamos de un sencillo 15% hasta un fantástico 90%, para que con las técnicas de aprendizaje acelerado que estamos implantando, a las 2 semanas tú lo tengas tan fresco como si fuera ayer. Y eso es lo que estamos consiguiendo. ¿Qué ocurre? Que para ello utilizamos desde pantallas gigantes hasta cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de interacción con nuestro auditorio, y eso no lo olvida nadie. Como decía el famoso anuncio, hacerlo inolvidable es cosa tuya. Prepara el contexto. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de una presentación como todo en esta vida forma parte de un ecosistema. Y el ecosistema de la presentación tiene básicamente 3 grandes grupos. Lo que llamamos la prepresentación, lo que sería la presentación en sí mismo y lo que sería la postpresentación.
La prepresentación básicamente tiene que ver con toda esa información, con todos esos comunicados, con todos esos contenidos que les vas haciendo llegar a tu auditorio para que estén familiarizados con el tema. La postpresentación no es ni más ni menos que el recapitular todos esos temas que requerían una aclaración adicional o un informe o una foto o un vídeo o cualquier tipo de recopilación de datos y enviárselo detrás para mantener el contacto calentito y que vayamos avanzando en lo que íbamos buscando. Y la presentación es la parte que normalmente descuidamos. Una parte que se divide a su vez en tres grandes grupos. Un gran grupo que es la planificación en sí mismo, un segundo grupo que es la producción y un tercer grupo que es la puesta en escena. Y que vamos a tocar muy rápidamente como preámbulo de lo que es el evento de presentología. Cuando hablamos sobre la planificación y sobre los contenidos, a mí siempre me gusta recordar que la estructura tiene que tener un inicio impactante, tiene que ser una entrada que llame la atención, luego deberías de exponer tus contenidos y luego nunca olvides que la gente salga emocionada con otra explosión de luces y sonidos, con otro final en alto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con una técnica que llamamos la técnica del jamón, pan, jamón. Sí, lo he dicho bien, jamón, pan, jamón. No es pan, jamón, pan, que es el sándwich típico. La técnica del jamón, pan, jamón es ser capaces de darle una entrada muy sabrosa, luego comentar tus contenidos de una manera agradecida, de una manera vistosa, y luego darle una salida que vuelva a ser otro buen y sabroso jamón. ¿Y para ello qué utilizamos? Pues cuando hablamos de la primera parte, la entrada, el jamón primero, yo siempre lo que digo es que hay que llevar muchísimo cuidado con el comienzo, porque el comienzo, con diferencia, es el peor momento de toda la presentación. Y me diréis, sí, ya lo he vivido, me pongo nervioso, me suda, digamos, las manos, se me seca la lengua, la garganta me carraspea. Es decir, sí, es lo que ocurre. Es decir, el comienzo, sin lugar a dudas, es un momento en el que tú estás nervioso porque no sabes cómo va a reaccionar tu auditorio. Estás diciéndote a ti mismo, ¿les va a gustar? ¿No les va a gustar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y si no les gusta, madre mía, a ver si... Y además, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están allí sentados diciendo, uy, a ver, este ponente yo no lo conozco, a ver por dónde nos sale, como sea un tostón como el último que estuve que me aburrió, madre mía, esto no puede ser. Entonces, hay una situación de impasse, una situación de incomodidad controlada por las dos partes, que literalmente yo digo es como si estuviéramos sentados encima de un bidón de gasolina y en un momento dado estuviéramos jugando con cerillas. Cualquier descuido por parte suya o por parte nuestra, cualquier palabra mal dicha, cualquier concepto no perfectamente aclarado puede hacer que ese bidón explote. Con lo cual, para evitar eso, entre otras muchas recomendaciones que damos en presentología, nosotros lo que recomendamos es utilizar el método de las 6 pistas. Un método de las 6 pistas que hace que sí o sí el comienzo esté garantizado. Y cuando digo garantizado, es que captas la atención de tu auditorio desde el mismo momento, desde el mismo comienzo, y a partir de ahí lo puedes gestionar. Y es un método muy sencillito que ponemos en práctica, que te va llevando y que estructurado, preparado, memorizado y practicado hace que tú entres en tu presentación pisando firmemente, sabiendo qué es lo que tienes que decir y sobre todo dominando la situación. A partir de ahí, una vez has superado ese pico, la montaña es cuesta abajo, os lo garantizo. ¿Qué ocurre? Cuando estamos empezando a hablar de cómo empezamos a dotar el contenido de la presentación, yo siempre digo que hay que tener claro qué contenidos son los que suelen tener éxito. Y me diréis, oye, pero yo es que el contenido tiene que ser una presentación de mis productos de mi empresa. Vale, recientemente he llevado un proceso de mentorización de un directivo de una gran multinacional que tenía que presentar un contenido muy técnico, como era el contenido de la lectura de telecontadores en abastecimiento de poblaciones, que podéis entender que es un contenido más bien técnico, un contenido que a la hora de la verdad deja poco o ningún lugar a la emoción. Pues el reto, y fue un reto fantástico, fue conseguir que ese contenido técnico despertara la emoción en un panel de 10 ponentes
porque allí estaba todo el sector relacionado con los abastecimientos de poblaciones de agua, y consiguió no solamente despertar las emociones del público, sino que además que hasta su competencia y lo que es la organización le diera la enhorabuena diciendo, habíamos visto presentaciones buenas tuyas, pero esto no lo habíamos visto nunca. Enhorabuena. ¿Y todo por qué? Porque fuimos capaces de desarrollar una presentación con unos contenidos muy emocionales, sin perder de vista que el trasfondo es un trasfondo técnico, pero a la hora de la verdad el trasfondo técnico lo que nos permitía era ganar esa credibilidad. Y la parte de la emoción lo que nos permitía es llegar al corazón, a las emociones de nuestro auditorio, que es, como decíamos antes, por lo que nos van a recordar. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que van asociados a alguna emoción? Yo siempre divido en que hay una serie de fuerzas, que llamamos fuerzas vitales, que estaría en este primer círculo y que directamente lo que hacen es que cuando tocamos ese tema de una manera más o menos directa, está en nuestra naturaleza humana, en nuestro ADN, que respondamos y que le prestemos atención. Hay un segundo círculo, que es lo que yo llamo las 9 fuerzas secundarias, que han venido no desde nuestro ADN, no venimos con ellas de serie, sino que son una serie de fuerzas, una serie de temas, una serie de aspectos en los que en función de nuestro entorno, donde hayamos vivido, con quién nos hayamos relacionado, cómo hayamos vivido ciertas situaciones a lo largo de nuestra vida, pues hace que nos llame más o menos la atención. Si os dais cuenta, siendo el hombre la persona al que está en el centro y los temas y las fuerzas tanto vitales como secundarias, como si fueran ruedas, si fuéramos capaces de girar esas ruedas como una caja de caudales, si lográramos dar con la combinación adecuada de los temas adecuados, lo que estaríamos abriendo es ni más ni menos que la caja de caudales de cualquier persona, ni más ni menos que el corazoncito de cada persona, porque estaríamos abriendo la caja de sus emociones. Si una vez las hemos abierto y hemos tocado tan profundamente como el corazón de las personas, lanzar a partir de ese momento una llamada a la acción, lo que permitiría es que los moviéramos directamente a que realizaran aquello que nosotros vamos buscando. Ni más ni menos. Es el código para mover a la acción. Y eso es lo que vamos buscando. Influir, transformar, conseguir moverlos a la acción. ¿Qué ocurre? Que para llevar todo esto y que no se te olvide, yo siempre digo que una muy buena manera es generar los contenidos que vamos a desarrollar con técnicas de mapas mentales. Y es lo que hacemos en Presentología. A partir de una presentación base que cada uno de los asistentes trae consigo, empezamos a trabajar su mapa mental. Un mapa mental que hace que en un momento dado no necesite ni tan siquiera un soporte audiovisual. Lo podría tener en la cabeza y no se lo olvidaría. Sería fantástico porque da una sensación de seguridad extremada. Da una sensación de saber y de dominar el tema que llega a impresionar a todo tu auditorio. Pues esa es la idea. ¿Qué ocurre? Que para cerrar yo siempre digo un buen jamón. Y un buen jamón es una buena historia. Una buena historia que genere suspense, un misterio. Deja algo para que el final sea tan brillante como tu entrada. Y para eso vuelvo a decir lo mismo. Hay técnicas y nosotros las ponemos en práctica. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de producir todo eso que ya tenemos diseñado, pues bueno, hay muchísimas técnicas. Pero yo siempre suelo decir que hay que intentar entender al auditorio. Y cuando preguntamos qué es lo que más irrita al auditorio, con gran diferencia de todas las encuestas que hemos realizado, lo que más irrita a tu auditorio es lo que se llama técnicamente el efecto chuleta. Y sabes a lo que me refiero, seguro que alguno lo ha vivido. Esos ponentes fantásticos que se ponen delante de un PowerPoint plagado de letras y de párrafos y empieza con el número 1, línea número 1 y bla, 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 bla. Es un fantástico lector. Es el busto parlante que me está leyendo lo que yo mismo sé leer en la pantalla. Y eso a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me pone de muy mal humor. Porque para leer ya me basto yo solo. Y para que no me aportes nada más que lo que ya puedo leer, para eso me lo mandas en PowerPoint o en un email, me lo leo y así no me haces perder toda la tarde que estoy contigo. Entonces, teniendo claro que el efecto chuleta se puede superar, yo siempre hablo de cómo evitar la maldición del conocimiento. Y para ello hay técnicas para alinear lo que ven, lo que escuchan y sobre todo lo que están leyendo.
Y básicamente es una técnica que hace que pase de los famosos DocuPoints con un montón de letras y un montón de párrafos y que nadie le gusta leer a lo que llamamos una presentación zen, una presentación que respira, una presentación que llega directamente al punto más íntimo de nuestro ser, a una presentación altamente emocional, porque ya veíamos, las emociones son las que te van a abrir el corazoncito de tu auditorio. ¿Qué ocurre? Que además hay que tener en claro qué lenguaje vas a utilizar. Ni demasiado técnico, con lo cual te puedes dejar gente, digamos, en el camino, ni demasiado básico porque la gente va a pensar que es demasiado simple. Entonces, para ello hay unas técnicas, que son técnicas llamadas de lenguaje de impacto, que yo he aprendido de Joel Roberts, que es uno de los mayores comunicadores, que fue el locutor de éxito de una de las cadenas de radio de Los Ángeles, KBC Radio, más importantes del mundo, y la verdad es que es impactante. Es decir, el lenguaje de impacto bien utilizado hace que la gente, una vez le has ganado, has conseguido que te preste atención, no te pierda la atención a lo largo y ancho de toda la presentación. Es realmente increíble. Y para ello hay técnicas para desarrollar titulares, para desarrollar tu discurso y sobre todo para desarrollar ese final en alto que todos íbamos buscando. Técnicas visuales, pues por supuesto, tengamos en cuenta que el canal visual es el canal que predomina sobre el canal auditivo. Entonces, a la hora de la verdad, yo como presentador tengo que tener claro que lo que pongo en la pantalla va a prevalecer sobre lo que yo vaya diciendo, con lo cual tendremos que alinearlo. Y si además somos capaces de utilizar técnicas como son, por ejemplo, las técnicas del tercio, fijaros cómo cambia esta misma imagen cuando me la llevo a un lado y le pongo un mensaje en uno de los lados. Pues bueno, estas técnicas sencillas hacen que tu imagen, que tu presentación sea tremendamente más eficaz, no solamente por lo que tú le aportas, sino por lo que ellos mismos están viendo. Y que la verdad es que el efecto es muy poderoso. Otras formas, pues bueno, todos estamos al cabo de la calle, la cantidad de presentaciones que lo que hacen es básicamente te inundan con gráficas que nadie sabe qué es la parte importante y lo que no, porque es que ni tan siquiera el ponente tiene claro qué es lo que desea mostrar. Entonces, una vez tienes claro qué es lo que deseas mostrar, lo que damos ni más ni menos que es un árbol de decisión para que puedas presentar tu mensaje y resaltar exactamente lo que quieres que se les quede en la memoria. Pues bueno, como habéis visto, son técnicas para producir, hay muchas más que presentamos en Presentología, y queda para mí la más atractiva, la puesta en escena. La puesta en escena para mí es mucho más que saber hablar en público, mucho más que simplemente tener un tono, una modulación, un juego de pausas. Saber poner tu mensaje en escena requiere sobre todo de una empatía y de una capacidad de conectar con tu público que se nota enseguida cuando alguien sale al escenario. Todo el mundo que sale a un escenario, a una cabecera de mesa porque tienes un consejo de administración, que se pone delante de un cliente o de un grupo de clientes o que tiene que defender su tesis doctoral o su proyecto fin de carrera, tiene que entender que la clave de una buena puesta en escena reside en lo que llamamos la energía de la sala. Y la energía de la sala tienes que saber dominarla desde el principio cuando captas la atención y hacer que a veces sube y la gente se emocione, a veces baja y la gente se relaje. Entonces, manejando el estado de ánimo de la sala, tienes garantizado toda la atención del público. ¿Y eso cómo se hace? Pues fundamentalmente sabiendo que puedes jugar con tres palancas, el estado físico, el estado mental y sobre todo el estado emocional. Y que lo bueno de saber manejar esas tres palancas, y hay técnicas para manejar cualquiera de esas tres palancas, es que cualquiera de las tres puede afectar y tanto subir como bajar el estado anímico de la sala. Por eso es muy importante saber con qué recursos, con qué herramientas, con qué palancas cuento una vez salgo delante de un auditorio. Porque a veces vas a tener que dar noticias muy buenas, pero a veces vas a tener que dar noticias que no son tan buenas o a veces incluso muy malas. Y tienes que tener una mochila con herramientas para que puedas coger y sacar la herramienta adecuada en el momento adecuado. ¿Qué ocurre? Que el arte de manejar a tu audiencia es clave. Es decir, vas a manejar a tu audiencia, vas a tener que saber qué es lo que te pones, es decir, oye, ¿voy bien con estos colores, con esta indumentaria, con esta corbata, con esta chaqueta, o debo de ir de mangas de camisa o quizás con un polo? Es decir, y sobre todo con qué colores. Y sobre todo, ¿qué es lo que me va bien a mí?
porque todos tenemos unas características, hombros anchos, a veces igual barriga prominente o a veces pecho muy grande, y tenemos que saber cómo debemos de ajustar lo que va a ser nuestra apariencia para que esté alineado perfectamente con el mensaje que queremos dar. ¿Qué ocurre? Que también damos una serie de consejos para el día D, consejos que son el resultado de muchísimos años de experiencia, tanto mío como de los mejores ponentes, y que a la hora de la verdad terminan cristalizando incluso en una plantilla muy útil para gestionar las preguntas. No todas las preguntas se contestan de la misma manera y sobre todo hay un protocolo que bien manejado hace que no pierdas la atención del resto del público. Preguntas que van a ser muy, digamos, agradables y preguntas que van a ser en algunas ocasiones difíciles de contestar o incluso desagradables de recibir. Pues bueno, aquí lo que damos en Presentología es una manera para que podáis gestionar esas preguntas. También damos una plantilla para gestionar las objeciones, porque nos podemos encontrar comentarios del estilo «no me creo lo que estás diciendo» o «¿tú quién te crees que eres para hablar en ese tono?». Fijaros que son comentarios y objeciones extremas, pero contra las cuales tenemos que estar preparados antes de salir a nuestro escenario, porque sobre todo en un entorno competitivo y empresarial lo que nos vamos a encontrar es probablemente con gente que no desea que nosotros consigamos el objetivo que vamos a ir buscando. Entonces, hay maneras, hay una plantilla para gestionar detalladamente esas objeciones y al final conseguir salirte con la tuya. Bueno, pues vamos terminando. ¿Qué ocurre? Que a mí siempre me gusta cuando me preguntan por, oye, presentología, ¿qué tiene en sí? Digo, bueno, a mí me gusta recordar esta cita, que fijaros, si la leemos, dice, acercaros al abismo, les dijo. Tenemos miedo, respondieron. Acercaros al abismo, les dijo. Se acercaron y él los empujó. Y salieron volando. Con esta cita de Guillaume Apollinaire, a mí lo que me gusta es reflejar que presentología es un proceso de transformación, como decíamos. Es un proceso en el que la gente asiste a esta formación con un nivel X y que poco a poco vas viendo como pequeños empujoncitos que los van sacando de su zona de confort, hacen que al final lleguen a volar. Y lleguen a volar con una dinámica que llamamos la noche de los Oscars. Una dinámica en la que vas a ser capaz de sacar lo mejor de ti mismo. Vas a poder compararte con eso con lo que entraste, con ese nivel, con esa imagen, y vas a salir con un nivel que ni tan siquiera tú mismo te vas a poder reconocer. Eso es el punto fundamental y eso es el objetivo fundamental de presentología. Que sepas que no es lo que dices, sino cómo lo presentas lo que realmente va a cautivar y va a impactar en tu auditorio. Y eso es lo que hacemos en el próximo taller del 20 y 21 de julio, en el que estáis invitados todos aquellos si tenéis interés de asistir y os ruego por favor que os pongáis en contacto con nosotros a través de www.presentología.com. Estaremos encantados de ponernos en contacto con vosotros y de informaros de cuál es el procedimiento para que participéis con nosotros. Bueno, pues sin más, ha sido un auténtico placer estar con vosotros estos minutos y, por supuesto, quedamos encantados y emplazados a vernos en el próximo taller de presentología. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros.